y demás. Primero que todo, les doy la bienvenida. Espero que podamos aprender el día de hoy bastantes cosas. Vamos a, primero que todo, hablar sobre la actividad. La actividad básicamente, como las demás actividades que hemos desarrollado, tiene un puntaje importante, en este caso que son de 125 puntos. Empezó el 31 de octubre y termina el 27 de noviembre. Importante que esta actividad pues tengamos en cuenta y no olvidemos lo que hemos venido trabajando, el trabajo colaborativo. En esta sección pues vamos a, obviamente, como en las actividades, van ustedes a socializar conceptos como ciclo for, el ciclo while, las listas, las tuplas y las funciones. Digamos que en esta web conferencia quiero hacer resaltar muchos de sus compañeros, e incluyéndolos a ustedes mismos, han utilizado en los desarrollos muchos de estos elementos de desarrollo. Me parece muy importante, o sea, no se han limitado simplemente a lo que yo he explicado, sino que han ido un poco más allá. Y eso es importante, o sea, uno en desarrollo no se limita simplemente a utilizar un solo concepto, sino que a su vez puede utilizar y ir ampliando más el conocimiento, pues dentro de las buenas prácticas, acudiendo a fuentes de información como los libros, las links, otros sitios de interés que nos puedan llevar al conocimiento, en este caso el lenguaje Python y la programación. Entonces aquí se hace igual que todo, se hace una participación grupal donde se analizan los conceptos que vemos en la pantalla. Cada estudiante pues elige un tema y participa en el foro de la actividad para socializar lo que comprende el tema para realizar la actividad. Es importante que lo tengamos en cuenta. Como las demás actividades, pues ustedes harán su link, ya sea Kanban, Ace, Prezi, Genial, y cualquiera de ellos, y harán su respectiva la portada, el desarrollo temático, las referencias y el agradecimiento. Algunos han pasado por alto algunas cositas de estos, y reitero, no solamente los que están en sala, sino en la grabación, pues que tengan cuidado de hacer, pues, basado en los lineamientos. Adicionalmente, pues va a haber un trabajo adicional, que es más importante, digamos, aunque todo el anterior es importante, que el trabajo individual, donde pues se va a desarrollar, de acuerdo al anexo de la tarea 4, pues uno de los ejercicios. Se ha seleccionado y construyendo los algoritmos, dependiendo de qué caso, pues el lenguaje utilizado es la aplicación de Python como software, y debe, pues, de acuerdo a lo definido y al grupo seleccionado, pues, crear el archivo zip de acuerdo a la norma, como dice tarea 4, el primer nombre, el apellido y demás. Pues sobra decir que esto ya lo han venido haciendo, entonces no quiero pues seguir, sino es un recordatorio para que lo tengamos en cuenta. Aquí vienen pues ya las actividades de acuerdo al grupo seleccionado. Entonces el grupo 1 pues están resolver, por ejemplo, para el grupo 1 seleccionado en el ciclo for. Dice que cada ejercicio pues tiene un enunciado, entonces los tendrá que desarrollar. Fíjense que me ha gustado mucho en este grupo que todos, la gran mayoría, ha hecho muy bien los ejercicios. Han sobresalido muy bien, ya estoy calificando si sean como poquitos estudiantes y les ha ido muy bien. Muchos han participado muy bien en foros, han hecho muy buenas preguntas por el Sky, les he resuelto a casi el 100% las dudas, les doy referencias, algunos que por ejemplo les falló inicialmente la interfase ya solucionaron sus problemas. Entonces es importante este tipo de cosas. Adicionalmente, el siguiente, si ustedes observan, por cada uno de los elementos de programación, ya sea un ciclo repetitivo, for, while, o en el caso de las listas, pues escoge pues escoge el grupo y obviamente en el grupo incluye para ese grupo la utilización del ciclo for, el ciclo while, del ciclo para el caso de las listas y el caso de funciones. Hay que leer muy bien muchas veces los enunciados, a veces nos lo leemos sino muy someramente, lo que me entregan el desarrollo, que me piden para ya mirar cómo lo hago. Entonces, el grupo 2, ustedes observan, dice hay un
rango de temperaturas. Ojo con esto, que es importante resaltar que se combinan con lo aprendido anteriormente, con las condicionales. Entonces a veces se combina el ciclo for con una condicional, la condicional dependiendo por dónde se va a ir el for, o en su defecto dentro del for se hace una lectura para que en ese ciclo repetitivo, dependiendo de la lectura, se haga una pregunta por cada uno de los elementos leídos. Eso puede ocurrir. Aquí está el segundo ejercicio para este caso. Dice, por ejemplo, ingreso a la montaña rusa, el parque de locura, varía la persona que tenga una altura igual. Algunos ejercicios son como continuación de lo que hicieron en la primera fase. Aquí está la lista. Para el grupo 3 también tiene su pregunta para el for, para el while. Aquí vamos a, en el encuentro de hoy, vamos a conceptualizar pues cada uno de estos elementos, porque desarrollar los ejercicios pues ya ustedes pues entrarían en ese proceso. Si ustedes observaron en los ejercicios anteriores también estaba el ejercicio de Netflix, pero aquí se robustece con el manejo de listas. Aquí está para el manejo de funciones, este es el grupo 4, ustedes ya lo escogen, que realmente es algo muy sencillo. Como el tema es bastante largo, pues ustedes saben, vamos a dar inicio de esta parte, pues si hay alguna pregunta al final, la anotamos y la resolvemos. Vamos entonces a dar inicio a la presentación. Entonces, dentro de este proceso, vamos a ir analizando si hay dudas, como hicimos la sesión pasada. Los que tengan preguntas, con mucho gusto al final. Y ya los que queda el video lo pueden hacer por el Skype o por el correo interno. La agenda de hoy vamos a trabajar ciclos for, ciclos while, listas, las tuplas y las funciones. Entonces, vamos a iniciar con el tema de los bucles. Entonces, muchas veces uno en desarrollo, pues sabe bien que hay momentos en que yo necesito, pues que un programa tenga mucha información, donde yo no solamente necesite leer un dato, sino 1, 2, 3, 4, hasta 10 datos o muchos más. Entonces, el tamaño del problema pues se hace un poco más complejo, como dice el contexto. Entonces, ¿por qué sucede si podemos escribir un programa que encuentre el mayor de 200 números? ¿Te imaginas cómo podríamos ese código ser tan grande? Entonces sería muy complicado. Entonces, en ese caso necesitaríamos 200 variables y eso sería absurdo. Si 200 variables no son lo suficiente complicadas, se intenta imaginar una búsqueda de números más grande de 1.000.000 de números. Entonces, eso se hace un poco complejo. Imagine un código contiene 199 declaraciones condicionales y 200 invocaciones de la función entre entrada input, que usted las ha venido trabajando. Entonces, analicen el grado de complejidad. Entonces, pues gracias a los ingenieros que inventaron esto, entonces se hizo el enfoque de liderar elementos para manejar ciclos o enfoques más simples para el manejo, que son los ciclos o bucles. Entonces, esto es importante que lo tengan muy claro. Ya cuando ustedes en un enunciado saben que le estás diciendo, necesito la captura de n registros para hacer el promedio. Por ejemplo, si yo voy a leer 100 estudiantes, entonces yo necesito leer la nota de 100 estudiantes y sacar el promedio, pues yo no tengo que crear 100 variables, sino que yo creo solo una sola y voy leyendo uno a uno y voy capturando los acumulados en un acumulador, por ejemplo. Entonces fíjense que ya el tema se va haciendo mucho más sencillo. Entonces, el ciclo o bucles utilizando el while. Entonces, ¿esto qué puede ocurrir? El famoso mientras que, perdón, el mientras que es el que utilizamos en PSI. Entonces, ¿estás de acuerdo con la declaración presentada a continuación? Mientras haga algo que hacer o hazlo. Entonces, mientras que yo tenga que hacer, ocurra esta condición o este elemento, yo tengo que hacer una serie de cosas. Entonces, se declara y no hay que hacer nada si no ocurre la condición que yo le pongo. Entonces, si la condición se da, mientras esa condición, esa expresión condicional, pues van a haber una serie de instrucciones dentro de ese ciclo. ¿Y cómo se representaría eso? Dice while, expresión condicional, y ya vendrían las instrucciones. Digamos que, como dice el contexto,
puede ser similitud entre la instrucción if que ustedes la trabajaron y de hecho la diferencia sintáctica es solo una palabra while en lugar de la palabra if. Esa es como la gran diferencia entre el proceso que se va trabajando entre una y otra. Entonces, para que lo tengamos como claro cuando empecemos al uso del while frente al if. Entonces, aquí viene la diferencia semántica. Es más importante cuando se cumple la condición, en este caso if realiza su declaración solamente una vez. Entonces, cuando yo hago if, hago solamente para una pregunta. Entonces, el while lo contrario, aquí hace la pregunta, o sea, mientras que la repetición de la ejecución siempre la condición se evalúe, mientras esa condición se esté cumpliendo en true, o sea, que sea verdadera, pues va a ser una serie de instrucciones como la 1, la 2, la 3, hasta la n que haya. Fíjense que esto es bien importante para que la tengamos como claro. Entonces, mientras eso se está cumpliendo, esa condición va a ser todas las instrucciones que se encuentran. Entonces, en sus ejercicios, dependiendo, entonces mientras se cumple esa condición, va a ser la serie de instrucciones que les pidan. Sumar, restar, imprimir, acumular, todo depende del escenario. Ustedes ya con los ejercicios que han hecho, he observado que tienen muy buena lógica y ya entienden. Sé que aquí hay estudiantes que ya pues están programando en otras cosas, pero no todos están en esa condición, entonces me toca explicarlo desde un conocimiento inicial. Muy bien. Entonces, hay veces que se puede crear en un ciclo infinito y eso es un poco, lo que uno tiene que trabajar es ciclo finito, no infinito, porque el infinito se va a crear en un sinfín y eso, pues hay un desbordamiento de memoria en el computador. Entonces, un ciclo infinito, también denominado ciclo sin fin, es una secuencia de instrucciones en un programa que se repite indefinidamente. El ciclo sin fin, en este ejemplo, un ciclo que no puede finalizar su ejecución. O sea, mientras sea true, por ejemplo, haga todo esto. Estoy atrapado dentro de un ciclo porque lo tengo en, solamente tendría que yo o cortar el computador a la mala o hacer otra cosa. Porque mire, estoy diciendo mientras sea while true y en ningún momento le diciendo, oiga, pare en algún momento con un corte, un break, córtelo por una condición. Hay que tener cuidado. Un ciclo imprimir infinitamente, estoy atrapado dentro de este ciclo. Es un elemento muy importante para que lo tengamos muy en cuenta, ¿correcto? Entonces, si yo le digo ciclos bucles, en este caso, para el caso ya, entonces yo le puedo decir arrancar una variable igual a 0, por ejemplo, le digo que mientras i sea menor que 6, que 100, perdón, haga algo, por ejemplo, aquí acumula i en 1, un acumulador. Esto ya no es infinito, ¿sí? Ya es otra cosa más sencilla, porque ya le estoy diciendo, listo, oiga, hágame algo mientras esté cumpliendo esta condición, que la variable i sea menor que 100. Cuando se deje de ser ya no 100, sino 101, pues se tendría que salir. Esto es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Ya esto se incorpora entre los desarrollos dependiendo lo que se pide al enunciado. Aquí vamos a ver otro ejercicio, por ejemplo. Los vamos a ir a trabajar dentro del Python para que lo miramos. Y le digo que arranque i en 1, mientras que i sea menor que 5, imprima i, incremente. Caso que no sea, le digo un else, fíjense, y imprime el último número, que haya terminado. Eso es algo interesante que yo puedo ir trabajando dentro del while. Hay muchas formas de llevar esto al desarrollo y involucrarlo en un ambiente de acuerdo a una regla de negocio que yo defino. Entonces dice el contexto que sería bueno si alguien pudiera hacer una cuenta de una cuenta aburrida por si es posible, por supuesto que lo es. Hay un ciclo especial para que este tipo de tarea sea llamada o por. O sea, si yo sé que pues, es muy complicado ciertos elementos dentro del while, porque requiere muchos escenarios, pues se hace necesario un ciclo for que ahorita lo vamos a ver. Voy a parar aquí la presentación de este punto y vamos a ir al Python directamente para mirar algunos escenarios. Entonces, tengo preparado para los bucles
algunos ejercicios. Entonces, miremos este primer ejercicio. Pues no los digito porque si me pongo a digitar en algunos los digitaré, otro por cuestión de tiempo, porque son muchos temas. Aquí está este es el que, pues le digo que arranque ahí en cero, simplemente le estoy diciendo, pero no está haciendo nada, no lo va a ejecutar porque no tengo ni imprimir, simplemente le estoy diciendo que si, mientras que sea menor que cero, incremente, pero no le digo haga otra cosa. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí ya le estoy diciendo muéstrame algo. Arranco un contador en 1, mientras que ese contador, ojo, sea diferente de 0, quiere decir que está dentro del ciclo y me lo va a mostrar y me lo va a decrementar. Mire, contador menos igual a 1, imprima cuando esté fuera del ciclo. Si yo lo ejecuto, observemos, él empieza si ustedes están observando, empieza 5, 4, 3, 2, 1. Cuando ya se sale, que ya es diferente, dice fuera del ciclo, porque ya llegó a 0. Entonces ya quiere decir que hasta ahí llegó. Fíjense que es bien importante cómo se está utilizando aquí el while. Y esto es bien interesante porque nos sirve mucho para trabajar dentro de los procesos que vayamos desarrollando dentro de los ejercicios. Miremos el siguiente ejercicio. Aquí ya no es incremento, decremento, sino incremento. Lo mismo, miren, ya no es i menos 1 menos, sino i más igual a 1. Entonces fíjense que es otro escenario. Realmente los que ya hemos trabajado y ustedes lo han hecho ya en algoritmos saben el while su función. Aquí lo que vemos es la sintaxis. Miremos este ejercicio número 4, pero ya con una prueba lógica. Fíjense lo interesante. Yo le digo arranque si igual a 1. Si yo le digo true, podría quedarse en un ciclo infinito, pero yo le incremento, pero cuando llegue a 13, hago un break, o sea, un corte, bien importante. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que lo hizo perfecto. Arrancó en 1 hasta el 13, y en el 13, porque hago la pregunta, le digo corte. Entonces hago un ciclo repetitivo con un condicional dependiendo en qué vaya la posición en ese momento. Fíjense que es muy sencillo la utilización combinándolo con un while. Y por último, para este escenario, cuando hay una captura, entonces yo le voy a capturar un número y mientras ese número, o sea, mientras el número sea menor que 0, ha escrito un número negativo. En caso contrario, escriba un número positivo. Entonces, si yo lo ejecuto, entonces si ustedes observan en la parte de abajo, le digo número positivo, entonces le voy a decir que, por decir algo, sea el 10. Inmediatamente le digo, gracias por su colaboración. Quiere decir que sí, es un número positivo, lo saca del ciclo. Ahora vamos a ejecutarlo de nuevo y le voy a decir que es un número negativo. Le digo -4 y me dice, ha escrito un número negativo, intente de nuevo. Entonces le voy a decir que es el -10. Entonces me sigue diciendo, fíjense que se queda ahí en el ciclo. Dice que es un número negativo. Le digo -1, sigue siendo negativo. -20, sigue siendo negativo. Voy a escribirle 3. Ya me saca del ciclo porque es positivo. Entonces esto es importante, fíjense, estoy controlando el número por el ciclo. Entonces imagínense en su escenario de su desarrollo, en qué momento utilizaría el input para validar si el número, en este caso, o el resultado de una operación o lo que sea, cumple las condiciones respectivas. Muy bien, eso sería en cuanto al ciclo. Vamos a continuar con la presentación. Ahora bien, como les decía, hay momentos en que de pronto no es suficiente utilizar un ciclo while, un ciclo mientras que, sin repetitivo, sino que se hace necesario el ciclo for, porque requiere de una serie de elementos que son muy útiles para el proceso. Ustedes en los ejercicios se observaron, el mismo ejercicio le aclara si es con un ciclo while o con un ciclo for, o si es con una lista, dupla, dependiendo, o una función. Entonces, eso es importante. Entonces, ya lo saben en qué momento lo van a utilizar. El ciclo for está diseñado para realizar tareas más complicadas, que eso es lo importante, donde son colecciones de datos muy grandes, donde necesito pues contar una serie de variables que ahorita las vamos a ir trabajando, muchos de ustedes ya las han trabajado,
Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, si observamos en Python, tenemos en este caso que yo puedo decir, hacer un para, o sea, el for, que arranque en i con un rango hasta 100 y haga algo. Entonces, ya haciendo la analogía de cada elemento, la palabra reservada for, recordando porque yo sé que ustedes ya la han usado, es la que me permite abrir el ciclo. En este caso, no hay una condición después de eso, no tienes que pensar que en las condiciones, en las condicionales, ya que se verifican internamente sin ninguna intervención. O sea, ya es dentro del for como tal. Cualquier variable, ojo lo que voy a decir, el contexto, después de la palabra reservada for, es la variable de control del ciclo. Cuánto los giros del ciclo y lo hace automáticamente. Entonces, en este caso, hasta 100, por ejemplo, en el ejemplo. La palabra reservada in, como dice el texto, introduce un elemento de sintaxis que describe el rango de valores posibles que se asignan a la variable de control. Importante, la función rango, esta es una función muy especial y es responsable de generar todos los valores deseables de la variable de control. En nuestro ejemplo, la función crea incluso podemos decir que alimentará un ciclo con valores subsiguientes del siguiente conjunto, 0, del 1, 2, 3, hasta el 99. Cuando llega, pues ya 100, ya ustedes saben que se saldría. En este caso, la función rango comienza su trabajo desde 0 y lo finaliza un paso, un número de 1 a 1, tipo entero, antes del valor de su argumento. La palabra, en este caso clave path, dentro del cuerpo del ciclo no hace nada, en absoluto, es una instrucción vacía, porque pues obviamente ustedes ven que no está haciendo, simplemente se muestra ahí. La colocamos ahí como ciclo, como un ciclo de la sintaxis y exige al menos una instrucción dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, una pregunta, un if o un while dentro de esa misma. Entonces, simplemente tiene que hacer algo. Eso es importante. O sea, no se sabe lo que esté dentro del for dependiendo de las reglas o condiciones que me diga el enunciado. Si yo estoy en una empresa y tengo que hacer un proyecto, pues yo tengo que saber si le voy a interactuar a una serie de datos dentro de una base de datos, hasta la cantidad de registros, que sería el rango de la base de datos, y que me vaya capturando información en una tabla o lo que sea, dependiendo, o que voy yo leyendo información y me la vaya almacenando, y dependiendo de la cantidad de registros, o que me diga del año, entonces diga que son 365 días como rango. Entonces son muchas formas de utilizar el for. Muy bien. Miremos este código. ¿Qué podría salir? Si se arranque el para en un rango de 10 sin que imprime el valor i del que está actualmente. El ciclo se ha ejecutado 10 veces. Este es el argumento de la función rango. El valor de la última variable de control es 9, 10, ya que comienza desde 0, o en este caso, con incrementos hasta llegar de 1 en 1 hasta llegar a 10, que esto es bien importante. Ahora, la innovación, en este caso de esta tecnología de Python, importante cómo innovó los temas del manejo del for. Anteriormente había que definir una serie de el índice. Entonces, ¿cómo se puede hacer que esto sea mucho más fácil? Si yo le digo en la función rango puede estar equipado con dos argumentos, no solo con uno, miren. Para i con un rango de 2,8. Entonces el valor i es actualmente. En este caso el primer argumento determina el valor inicial primero de la variable de control. El último argumento muestra el primer valor que no asignará la variable de control. La función rango solo acepta enteros, y eso es obvio, yo no voy de 1 punto no, sino son enteros, o sea, es 1 a 1, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Solo acepta enteros y genera secuencias de enteros. Puedes adivinar la salida del programa, la ejecutando para probar si ahora también esto es cierto. El primer valor, ustedes ven, mostrado es 2, tomando el primer argumento del rango. Y el último es 7, aunque el segundo argumento del rango sea 8. Quiere decir que va hasta 8, pero el último sería el 7. Eso es lo que haría. Ahorita lo vamos a revisar ya sobre
la estructura del lenguaje. Entonces, si observamos, los resultados de ahí serían los siguientes. Para I, rango de 2 a 8, imprime el valor. Yo imprimiría 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque el límite es hasta 8, pero no lo incluye. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora miremos esto. Un vistazo a un programa corto cuya tarea es escribir algunas de las primeras potencias de 2. Entonces, si observamos, arrancamos esta POW igual a 1 por X. La variable S se utiliza como variable de control para el ciclo e indica el valor actual del exponente. La propia exponenciación se sustituye multiplicando por 2, dado que 2 a la 0 es igual a 1, después de 2 por 1 es igual a 2 a la 1, 2 por 2 a la 1 es igual a 2 a la 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es el máximo exponente para el cual nuestro programa aún imprime el resultado? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahorita lo vamos a ver ya en ejecución. Aquí ya lo vemos el código. Bien, miremos ya el ciclo para dentro del Python. Ponemos otra carpetica que tengo acá para el ciclo for. Miremos el primer escenario. Entonces, como les decía, si yo tengo el para y hasta el rango 10, yo lo ejecuto, observemos, inmediatamente pues me va a imprimir arrancando 0, 1, 2 hasta 9. Fíjense algo interesante de esto. Cuando uno trabaja ciertos ciclos repetitivos en nuestro lenguaje, en este caso Python, si ustedes están observando, él arranca el i en 0. Por defecto lo arranca en 0. Mire que en ningún momento yo le estoy diciendo, oh, i es igual a 0, arránquemelo en 0. No, él ya sabe. Y va hasta 9, como les decía. ¿Por qué? Porque está contando 10 números hasta 9. De 0 a 9 hay 10 números. Si yo le dijera aquí 20, ya ustedes voy a salvarlo y lo voy a ejecutar de nuevo. Y fíjense que iría del 0 al 19. Incluye del 0 al 19 hay 20 números. Esto es bien importante para que lo tengan muy en cuenta. Bien. Vámonos al ejercicio 2. Entonces, fíjense que en este ejercicio es algo importante que lo tengamos como en cuenta. Y aquí dejé como un enunciado, una información importante. Dice que el número inicial es 2. ¿Sí? Importante. Incremento de 3. O sea, el 2 se incrementa por 3 y es igual a 5. Y el número está dentro del campo del rango de 2 a 8. ¿Sí o no? El 5 incrementa por 3 y es igual a 8. Y el número no está dentro del rango de 2 a 8. Entonces, si yo ejecuto este pedacito de código, miren lo importante. ¿El qué va a hacer? Que termine la ejecución, se pone un poquito por ahí. Acá que lo ejecuté por rango, entonces me lo ejecuté de este lado. Entonces, fíjense que él automáticamente, ¿qué hizo? Me creó el valor de i es actualmente el 2 y el valor después quedó en 5. Porque, acuérdese, va de 2, como lo dice, valor inicial, con un incremento de 3, que sería 5, hasta 8, pero como no hay más rango, entonces el último número que me da es el 5. Entonces ténganlo muy en cuenta para aquellos escenarios donde requieren este tipo de forma o sintaxis de manejar el rango dentro del ciclo for. Siguiente ejercicio viene ya con el uso de la instrucción break, la instrucción de corte. Entonces hay una ruptura. Arranca el ciclo en i, lo mismo, con un rango de 1 a 6, pero ojo, meto una pregunta que cuando i sea igual a 3, corte. Una vez corte, si está por fuera del ciclo, aquí se sale, entonces imprime fuera del ciclo. Después viene continúe
vuelve y arranca, pregunta que si es igual a 3, ya no le dice corte, sino continúe, y está dentro del ciclo. Cuando ya termine, se sale del ciclo. Ejecutémoslo, mírenlo, aquí ya quedó. De la primera vez, instrucción de ruptura. Entonces yo entro acá y imprime 1 y 2, porque cuando llegue a 3 queda fuera del ciclo. Después le hice la siguiente sentencia, ejemplo, dice instrucción continúe, imprime 1, 2, 3, 4, 5, correcto, lo que le faltaba, y ya queda fuera del ciclo, porque ya pregunta es 3, entonces dice que continúe. Entonces continúa, entonces imprime 1, 2, 4, 5, porque ya impreso los hasta el 3, y imprime los otros que le falta, el 4 y el 5, como están observando en el ejercicio. Fíjense que es una forma de control dentro del ciclo, tanto para una ruptura, en la pregunta que cuando llegue a 3 corte, imprima dentro del ciclo cuando salga, y fuera del ciclo cuando salga del ciclo for. Después, como les digo, continúa, instrucciones de continuar, va al rango de 1 a 6, vuelve y pregunta igual a, si es igual a 3, continúa, imprima el ciclo donde quedó, entonces 1, 2, 4, 5, y fuera del ciclo. Y ahí termina el ejercicio. Es importante que lo tengan como claro la forma de utilización del for cuando hay un break o cuando hay un continuo. Esa parte es fundamental tenerla en cuenta el corte, el famoso break, que lo vamos a profundizar un poquitico más adelante. Entonces, aquí ampliemos un poquitico la sentencia break y continuo. Tenemos o hemos tratado el cuerpo del ciclo como una secuencia invisible. O sea, uno no sabe qué está haciendo, pero lo está haciendo. E inseparable las instrucciones que se estén metiendo, que se realizan completamente en cada giro del ciclo. Sin embargo, digámoslo así, como desarrollador podrías enfrentar las siguientes opciones. Parece que no es necesario continuar el ciclo en su totalidad. Entonces se debe abstener de seguir ejecutándose en el cuerpo del ciclo e ir más allá. Parece que necesitas comenzar el siguiente giro del ciclo sin completar la ejecución del turno actual. Pues eso fue lo que ocurrió actualmente en el ejercicio que vimos. Python proporciona dos instrucciones especiales para la implementación de estas dos tareas, digamos por razones de precisión, que su existencia en el lenguaje no es necesario. Un programador experimentado puede codificar cualquier algoritmo sin estas instrucciones, tales adiciones, que no mejoran el poder expresivo del lenguaje, sino que solo simplifican el trabajo del desarrollador. A veces se denominan dulces sintácticos, azúcar sintáctica, pero digamos, como ya vamos a aprender, pues de pronto los programadores lo manejan de otra forma, nosotros lo vamos a manejar, vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son estas dos instrucciones? Son el break y el continuo. El break solo del ciclo inmediatamente e incondicionalmente termina la operación del ciclo. El programa comienza a ejecutar las instrucciones más cercanas después del cuerpo del ciclo, que fue lo que hicimos anteriormente. El continuo se comporta como si el programa hubiera llegado repentinamente al final del cuerpo. El siguiente turno se inicia y la expresión de condición se prueba inmediatamente. Ambas palabras son palabras claves o reservadas, o sea, estas palabras no las pueden utilizar como variables ni nada de esto. Es importante tenerlas muy claras. Entonces miremos este ejercicio. Bien, tenemos el print, tenemos la instrucción de ruptura, arranca el ciclo de 1 a 6, como vimos anteriormente. Vemos que si es igual, se rompe, imprime el ciclo, después, en caso que se salida, queda fuera el ciclo, después el continúa, como lo vimos, imprima la instrucción, continúa la instrucción, hace el para, de 1 a 6, vuelve y pregunta, pero ya no le dice que se corte cuando sea igual a 3, sino que continúe, ya no se corta, sino que continúe, y continúa con el ciclo. Eso es lo que está haciendo ahí. Muy bien, eso sería en cuanto al ciclo for que ustedes han trabajado
y el ciclo para, en este caso. No es for o para los algoritmos. Muy bien. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o las dejamos, pues para pues no dejar tantas preguntas. Si hay alguna pregunta o continuamos y al final las dejamos. Pregunto, levantan la mano si tienen alguna inquietud hasta ahí. Podemos continuar, ustedes me dirán, por el tema de tiempo. O hacen alguna pregunta. Estela, Leandro, Nicolás, no sé si tengan alguna pregunta. No, tutor. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Profe, Listo. yo sí tengo una pregunta, qué pena. Dime. Es que no entendí en ese ejercicio, cuando le dijiste continuo, ¿por qué no salió el 3? Porque ya lo había cortado anteriormente. Acuérdate que Ah, bueno. O sea, como yo lo cortó, él lo saltó y en sí. el continuo sigue a partir de. Entonces por eso no lo mostró. ¿Sí me Ah, entiende? ok. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Listo. Entonces sigamos, por favor. Vamos a seguir acá con este proceso. Nos vamos ahora a las listas. Entonces, otro tema fundamental son las listas. ¿Por qué necesitamos las listas? Es el tema que a veces nos preguntan. Nosotros manejábamos arreglos, matrices, pero aquí ya el tema se llama listas. Puede suceder que tengas que leer, almacenar, procesar y finalmente imprimir docenas, quizás cientos, tal vez incluso miles de números. Entonces, ¿qué? Necesitamos crear una variable separada por cada valor. Eso sería complicado, obviamente para ustedes. Entonces, tendrás que pasar largas horas escribiendo declaraciones como la que se muestra a continuación. Entonces, imagínense ustedes qué tal. Lea la variable 1, la 2, la 3, hasta n variables. Eso sería algo inmanejable. Si no creas que esta sea una tarea complicada, toma un papel y escribe un programa. ¿Cuánto se demorarían ustedes haciéndolo? Entonces, fíjense lo importante. Lea 5 números. Los imprime en un orden desde el más pequeño hasta el más grande. Este tipo de procedimiento se denomina ordenamiento, que a veces ocurre. Debemos, digamos en este caso, si quisieras tener suficiente papel para completar la tarea, entonces sería muy largo. Demostraremos cómo declarar tales variables de múltiples valores y haremos esto con el ejemplo. Vamos a mirar. No seremos particularmente ambiciosos, asumiremos que hay exactamente 5 números para este caso que vamos a mirar el ejercicio. Vamos a crear una variable llamada números. Se le asigna no solo un número, sino que se llena con una lista que consta de 5 valores. Entonces, la lista comienza con un corchete abierto y termina con un corchete cerrado. El espacio de entre los corchetes he llenado con 5 números separados por comas. Miren, los números 10, 5, 7, 2 y 1. Y en este caso se llama números. Es la forma de crear nuestra lista. Digamos lo mismo, utilizamos un término, una terminología donde números es una lista que consta de 5 valores, todos ellos numéricos. También podemos decir que esta declaración crea una lista de longitud igual a 5, ya que comienza con 5 elementos. Eso está muy claro. Los elementos de la lista pueden tener diferentes tipos. Algunos de ellos pueden ser enteros, otros son flotantes y otros pueden ser listas. En este caso, digamos que es importante que lo tengan en cuenta. Python ha adoptado una convención que indica que los elementos de una lista están siempre numerados desde cero. Esto significa que el elemento almacenado al principio de la lista tendrá un número 0. Como hay 5 elementos de nuestra lista, el último de ellos se les asigna un número 4. Y esto es importante que no se olvide. Listas indexadas. Vamos a otro elemento. Vamos ahorita obviamente a hacer algunos ejemplitos ya dentro del Python. Como cambiamos el valor de un elemento elegido en una lista, es una buena pregunta. ¿Cómo lo vamos a cambiar?
Les vamos a asignar un nuevo valor de 111 al primer elemento en la lista. Lo hacemos de esta manera. Entonces yo tengo la lista de números que va 10, 5, 7, 2, 1. Entonces si yo le digo print, contenido de la lista, coma números, pues va a imprimir el contenido de la lista que va a ser el 10, 5, 7, 2, 1. Pero si yo después le digo a esa instrucción, ojo, haga lo siguiente, quiero cambiar algo de esa lista. Entonces ustedes ya estarán observando ahí qué es lo que van a cambiar. Van a cambiar en la primera posición de a 0, fíjense lo que les decía anteriormente, la posición de números es la primera, la 0, cámbiela por 111. Entonces el nuevo la contenido de la lista pues sería el que ustedes se imaginarán que es. Importantísimo. Entonces miramos cómo funcionaría eso ya en Python desde una forma muy sencilla. Entonces vamos a crear un nuevo ejercicio. Entonces yo le voy a decir que es números, ¿cierto? Es igual, abro los corcheticos y voy a decir que el 10, el segundo el 5, como decía el ejercicio, el siguiente el 7, el 2 y el 1. Ahí tengo definidas las listas. Ahora bien, si le digo imprímame, print, paréntesis, y le voy a decir que el contenido de la lista original, o sea, la primera que voy a presentar. Y, ojo con esto, coloco en la sintaxis coma y coloco el nombre de la lista que se llama números. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, voy a grabarlo como ejercicio número 4. Metámoslo dentro de la carpeta. Ustedes deben ser muy organizaditos dentro de lo que ustedes hagan en sus desarrollos, porque hay que ser estructurado. Cuando vean algún día bases de datos y demás, hay que ser organizado hasta con los códigos. Entonces acá le digo, listo, ejecuto, perdón, me equivoqué. Carpeta, por favor. Escribe porque, no, aquí está, muy bien. Entonces miren, aquí tengo el ejercicio, lo ejecuto muy bien. Listo. Y ahí me escribió por defecto, ustedes observaron, el contenido de la lista original era 10, 5, 7, 2, 1, si miran en la parte de abajo. Después le asigné a la posición 0, le asigné el 111 y él me imprime que el nuevo contenido de la lista se reemplazó el 10 por el 111 porque es la posición 0 y el resto se conserva. Muy importante para que lo tengan en cuenta este proceso en el manejo de listas. Veremos el siguiente ejercicio. Esto fue lo que hicimos en el ejercicio. Ahora, acceder al contenido de la lista. Entonces ya recuerden que si solamente, por ejemplo, quiero imprimir la posición 0, pues yo le puedo decir imprímame número 0, acceda al primer elemento de la lista. Fíjense que es bien interesante la forma de trabajar. Miremos este ejercicio, que hay varios ejercicios que los podemos revisar dentro del proceso. Voy a llevar este código para no digitarlo completico porque perdemos mucho tiempo. Le voy a decirle nuevo y aquí están los ejercicios. Ya tenemos la primera parte, entonces yo le selecciono, vamos a ir recordando paso a paso. Le digo primera selección, muy bien, me dice que la cantidad de números es el 10, 5, 7, 1 y 2, que es la cantidad de los listos que se están imprimiendo, y me los imprime, bien, después reemplazo, vámonos para el siguiente, imprimo el siguiente, me va a decir que ya se reemplaza el 10 por el 111, que fue lo que acabamos de hacer,
y me tiene que mostrar que el contenido de la lista se reemplaza en este caso en el número 0 por la 111. Después vamos a hacer esta que es copiando el número. Ojo, este punto es importantísimo dentro del proceso. Voy a correrlo acá un poquitico. Copia el valor del quinto elemento de la lista. Miren, ¿por qué? Les hago una pregunta. ¿Por qué es el quinto si aquí le estoy diciendo número 4? Ya lo expliqué, pero necesito que ustedes me pongan. ¿Por qué le estoy diciendo número 4 y me dice que es el quinto elemento? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Uno? Porque el 5 ya lo imprimió en la primera lista. No. Da otra respuesta. A ver, muchachos. Porque si yo le digo que número 4 hace referencia a que es el quinto elemento, yo le enseño entre 4 y se copia Po- el valor del quinto elemento al segundo. ¿Y por qué por- el segundo es número 1? Si el quinto elemento es número Porque 4, empieza desde cero. perfecto. ¿Quién lo dijo? Esa es la respuesta. Muy Diana. bien. Muy bien, Diana, es lo correcto. Porque acuérdese que la lista empieza en 0. Y una cosa es el contenido de la lista y otra situación es la posición del contenido. En este caso, la posición del contenido número 4 la va a reemplazar por la posición de la posición 1. Eso es importante, pues copiando el valor del quinto elemento al segundo, porque el segundo es el 1, porque la primera es el 0. Entonces, si yo selecciono eso, acá, y le digo run selección, pues miren lo que va a hacer él. Copió el cuarto elemento, en este caso, al primero. ¿Y qué hizo? ¿Qué había en el cuarto? A ver, díganme ustedes, ¿qué había en el cuarto? A ver, muchachos, ¿qué había en el cuarto? A ver, ¿qué había en el cuarto elemento? ¿No dan? Acá lo dice. Imprimir contenido de la lista, o sea, está copiando el valor del quinto elemento. ¿Cuál es el valor del quinto elemento? Se lo acabaron de decir. ¿Mm? ¿Uno da? A ver, muchachos. Voy a mandar todo el ejercicio completico para ver que lo van analizando. Fíjense con qué empezó él y con qué terminó él. ¿Qué cambió? El 5 correspondía a qué número? Al número de la posición 1. ¿Se ven? Fue reemplazado por el quinto elemento, el 4, que era el 1. Por eso ya no queda 10, perdón, ya no queda 11, 5, 7, 2, 1, sino queda 111, 1, 7, 2, 1. Eso fue lo que él hizo. ¿Quedó claro? ¿No les quedó claro? Me escucho, muchachos, ¿sí me entienden? Mm, profe, pero ¿por qué el quinto elemento y no el cuarto? Porque la posición Ok, es la posición. Acuerda que empieza en 0. sí, En 0. Entonces, ¿cuál es la posición 0? Mire, la posición 0 es el 10, la 1 el 5, la 2 el 7, la 3 el 2, perdón, la 4 es la 3 el 2 y la última, en este caso, el quinto el 1. sí. Pero como es el quinto Entonces, elemento, lo está copiando en la posición, que le dice en la posición 1. 1, Cambió la posición 1 por la posición 4 y por eso marca el exactamente, 1. por Sí, eso marcó el 1. Y eso es lo sí, que está haciendo. está Después me claro. dice que la longitud del número es el tamaño de la lista. Entonces, por eso esta instrucción 10, fíjense, me dice len, muéstrame la longitud.
y me dice que la longitud de la lista es de 5 posiciones, que es lo que estamos viendo ahí. Fíjense que es muy parecido a como se trabajaban los vectores y en las matrices con el índice. Aquí es muy diferente porque él ya automáticamente pues lo asume, no tengo que yo controlar el índice, sino que él internamente ya sabe que la primera posición es la cero. ¿Sí quedó un poco más claro? Pregunto. Sí, profe, para mí sí. Y el resto, muchachos, escuchado si no, solo a... Señor, quedó claro, profesor, gracias. Bueno, muy bien. Listo, sigamos acá. ¿Cómo se elimina el elemento de una lista? Y esto es importante, porque también, así como los adiciono, los cambio, los copio, yo puedo eliminar elementos de una lista. Dice, cualquier elemento de una lista puede ser eliminado en cualquier momento. Y para eso, pues ustedes lo saben, se hace una instrucción llamada el delete o el del, que es eliminar. Es una instrucción, no una función. Ojo, es una instrucción, no una función. Es importante que lo tengan muy claro ese punto. Entonces, para hacer eso, pues obviamente tienes que apuntar al elemento que quieres eliminar. Desaparecerá de la lista y la longitud de la lista se reducirá en 1. Claro, si yo quito un elemento, pues se va a achicar el tamaño de la lista. Entonces, si yo le digo, en este caso, si yo le digo elimine de números del número 1, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que me elimine el elemento de la posición 1. Y cuando yo le diga imprima la longitud, pues ya me va a decir que tiene menos, ya no tiene 5 sino 4 y me va a imprimir los números que queden dentro de la eliminación. Es importante. Entonces miremos este ejercicio, al igual que hicimos con el otro. Es importante que lo tengamos como claro. Tomando el mismo ejercicio, vamos a irnos aquí al Python. Sí, aquí quedó. Entonces fíjense acá. Voy a salvar. Ejercicio 3, importante que los tengamos. Entonces tenemos la lista, voy a ejecutar solamente el primer elemento donde está la lista. Bien, tiene 10, 5, 7, 2, 1 los números. Me dice que el contenido de la lista ahí está, ¿correcto? De la lista original. Pero si yo le digo a la posición 0, vamos a mirar en este caso, vamos a ejecutar para poder ahorita borrar, le digo selección, ahí me la muestra. Si yo quiero borrar, vamos al código, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Yo quiero borrar basado en el ejercicio anterior, el elemento del segundo elemento de la lista. Entonces tomemos este ejercicio, esta parte, y listo, vamos a borrarlo. Yo le digo, ejecutemos esta instrucción. Listo, eliminando el elemento. Si yo vuelvo a imprimir, le digo, ojo, prímame, paréntesis, está actual, coma, números. Vamos a ver qué me va a imprimir una vez borrado. Ya ustedes se imaginarán qué ocurrió. Entonces fíjense que ya no aparece, sino de los números que aparecen, se borró uno, ya no aparecen 5. ¿Cuál se borró? Pregunto. El segundo elemento de la lista. El segundo elemento. ¿Cuál era? El 5. El 5, porque le dije que eliminara. Ahora, si yo le dijera aquí, borre el 0, pues me va a borrar el 111. Fíjense que es muy sencillo el manejo de la lista. Entonces, es una forma de manipular las listas. Digamos que cuando uno trabajaba las estructuras en
vectores y las matrices, digamos en este caso que es como un vector, tomando como ejemplo, uno crea la estructura, pero ya tocaba usarla y usarla, no podía eliminar como tal la estructura, porque podía asignarle un cero, tendría que reestructurar otra estructura diferente, pero si uno definía una estructura única, esa estructura era inmodificable. Esa es una gran ventaja de las listas frente a los vectores, ¿no? Que lo tengan muy claro. Entonces, por eso el Python es muy amigable en ese tipo de situaciones. Muy bien. Tenemos también índices negativos. Los índices negativos son válidos, por ejemplo, un número -1, -2 también es importante, aunque casi no se utilizan, pero también es importante que se utilizan los índices negativos. Eso ya, pues ustedes en tiempo harán revisiones de los índices negativos, manejándolos de esta forma, -1, -2. Entonces, si por ejemplo tengo 111, 7, 1, 2, entonces un ejemplo, entonces le digo índice A-1 es el último de la lista, print número -1, entonces va de -1 en -1, después el código ejemplo mostrará 1, por ejemplo. Si yo le digo -2, pues mostrará el número 2 y así sucesivamente de acuerdo a la lista que yo tengo en ese ejemplo, porque va el índice, o sea, cómo se va recorriendo de derecha a izquierda como índice negativo. Muy bien. Agregando elementos a una lista, pues hay muchas formas de agregar. Iniciar la vida de una lista creando la vacía. Esto se hace con un par de corchetes vacíos y luego agregar nuevos elementos de la lista. Echa un vistazo al fragmento, digamos aquí si yo le digo for ejecuta el programa de compilar, será de comprobar si tiene la razón. Entonces será una secuencia de números enteros consecutivos del 1 al 5, que fue lo que aquí vamos a mirar. Entonces tenemos esta lista, fíjense, se crea vacía. Yo le digo con un for, arranca de 1 a un rango de 5 y creo mi lista ya adicionando con el append, voy adicionando elementos a la lista y por último la imprimo. La instrucción append es muy interesante porque va asignando datos a la lista, en este caso de acuerdo al for que yo estoy interactuando uno a uno. Importante. ¿Cómo se hace el uso de las listas? Entonces viene el bucle for, tiene una variable muy especial que puede procesar las listas de manera muy efectiva. Entonces ténganlo en cuenta. Supongamos que desea calcular la suma de todos los valores almacenados en una lista. Entonces necesitamos una variable cuya suma se almacene, se asignará inicialmente el valor 0. Su nombre sería la suma, luego agregar todos los elementos de la lista usando el ciclo for. Entonces mírelo cómo quedaría. Entonces si yo tengo una lista, mi lista 10, 1, 8, 3 y 2, tengo una variable suma, que es una variable se inicializa en 0 por obvias razones, porque tiene que arrancar en 0. Entonces yo le digo para i en un rango de longitud de la lista, ojo, de mi lista, hasta la longitud de la lista, en este caso 5 elementos, va a ir acumulando esos variables hasta que llegue de esas variables hasta 5 y va a sumar el contenido hasta sacar el resultado e imprimir la lista. Fíjense que está combinando una lista con un ciclo repetitivo, donde va a haber un acumulador y aprovecho unas funciones como la longitud del rango de la lista hasta llegar al rango final y va a sumar los contenidos de la lista y por último los va a imprimir. Esto es importante para algunos ejercicios que de pronto se nos presenten, en los cuales pues me dan un escenario con unos valores y yo necesito definir el límite de esos valores para que después del límite controlado pues pueda hacer una acumulación de datos. Muy bien, esos tipos ya ustedes los pueden repasar en la bibliografía y demás, hay muchos ejercicios en los cuales ustedes pueden apoyarse para revisar esos escenarios. Vamos a entrar al tema de funciones. Fíjense que es que la temática es un poco larga, pero es importante pues tener clara cómo se maneja cada uno. Muchos de ustedes, no solamente los que están aquí en clase, los estudiantes de este grupo, dentro de lo que yo he calificado, me utilizaron muy bien las funciones, aunque no las habíamos visto, pero muchos de los ejercicios me aplicaron las funciones. Los felicito porque fíjense que fueron muy recursivos y utilizaron las funciones. En este grupo de ejercicios tienen que hacer funciones. ¿Y por qué es importante las funciones?
digamos que las funciones se utilizan para hacer una serie de cosas y simplificar tareas y cosas que son demasiado tediosas y repetitivas. O sea, cojo ciertas rutinas de código, lo genero como una función que ahorita la vamos a profundizar. Entonces, lo que hace, digamos, es cuando se desea mostrar o imprimir algo en consolas, normalmente uno utiliza un print, pero si yo utilizo muchas cosas quiero imprimir, pues yo creo una función para que me imprima una serie de resultados. Cuando se desea leer, por ejemplo, el valor de una variable, se emplea el input o combinamos una definición de tipo entero o una definición de tipo float. También se ha hecho el uso de algunos métodos, los cuales también son funciones, pero declarados de una manera muy específica. Vamos a aprender cómo se utilizan las funciones y cómo utilizarlas. Entonces, escribiremos varias de ellas, desde hasta muy sencillas hasta se pueden hacer algunas muy complejas. Eso depende el grado de lo que uno pueda utilizar. ¿Y de dónde provienen las funciones? Y esto en las funciones se utilizan mucho en la mayoría de programación tradicional. Cuando se programa en objetos, pues ya no se llaman tanto funciones, sino métodos. Entonces, algún día que ustedes, dentro de los procesos de programación, escuchen hablar de los métodos, dicen, ya sé qué son los métodos, pues son como funciones, pero un poco más especializadas, que hacen uso de objetos. Aquí básicamente, pues es uso de instrucciones que se resumen en una para ser llamadas y utilizadas en algún momento. Entonces, hay tres lugares, en este caso, como maneja Python, dentro de este proceso está de Python mismo, varias funciones como el print, que son parte integral del Python, son funciones propias, se les llama a estas funciones o funciones integradas. Entonces, muchos de ustedes ya están utilizando dentro de lo que han hecho, pues esas funciones integradas dentro del mismo Python. Hay otro que son de los módulos preinstalados de Python. Muchas de las funciones, las cuales comúnmente son menos utilizadas, pero las que son integradas y están disponibles en los módulos instalados juntamente con Python, algunas funciones especiales como matemáticas y demás. Para utilizar estas funciones, el programador debe realizar algunos pasos adicionales y eso se va a trabajar más adelante. Directamente del código, se pueden escribir sus propias funciones, colocarlas dentro del código y usarlas libremente. Esas son las que vamos a trabajar dentro de lo que ustedes tienen que desarrollar en las actividades. Entonces, miremos acá, si yo, por ejemplo, le digo ingresar un valor A, ingresar un valor B, ingresar un valor C, uno puede pues, hacer esto, pero uno puede crear una función para que haga algo y no tenga que yo llamar, cada vez que necesite utilizar, ingresar tres valores, tengo que volverlo a escribir, sino que yo creo una función para que él automáticamente me pida el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces, fíjense dónde puedo utilizar eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vemos el gráfico, se observa la imagen, uno lo que hace es definir el nombre de la función. Entonces, utiliza una palabra que se llama def. Entonces, la función se va a llamar mensaje. Entonces, dentro de esa función, si ustedes observan, viene una impresión que dice ingrese el siguiente valor. Y lo que me va a retornar, por eso dice retornar, es lo que está al final que dice comienza aquí, mando la función del mensaje, lo que va a hacer que ingrese el valor, y un print donde dice el final aquí termina, o sea, donde dice el final es hasta aquí la función. Entonces, como dice el contexto, la imagen intenta mostrar el proceso completo. Cuando se invoca una función, Python, recuerde el lugar donde se escribe, pues esta ocurre y salta hacia dentro de la función que se invoca, en este caso dentro del def. El cuerpo de la función, en este caso, está ejecutando. Al llegar al final de la función, Python regresa al lugar inmediatamente después donde ocurrió la invocación. O sea, yo la invoqué, fíjense que lo invoqué, donde dice mensaje, print comienzo aquí, invoca, fíjense en el ciclo, él la llama, y apenas termine, el retorna, termina de invocar la función y va al final, y donde dice es aquí. Eso es lo que yo haría. Obviamente que lo vamos a hacer un poco más con ejercicios. Entonces, vamos a mirar cómo se construiría esa funcioncita, que es digamos, un ejemplito muy interesante. Vamos a irnos acá, vámonos al código.
tenemos un texto. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que aquí va a comenzar la función. Entonces, se comienza aquí. Aquí vamos a empezar la función. Es como esa claridad. Después, vamos a definirla. Le digo definición de función. La función se va a llamar mensaje. Fíjense que en este caso, abro y cierro corchete, no le va a pasar nada. Y le voy a decir que imprima, la función va a ser que imprimir, ingrese el valor. Eso es lo que va a hacer ahí. Después, aquí ya viene la ejecución. ¿Qué pasa si yo le digo aquí ya mensaje? Que así se va a llamar la función, así se llama. Mensaje. Abro y cierro. Y le digo print. Y le digo se termina acá. Ahí se termina la función. ¿Listo? Vamos a grabarla. Vamos a crear una carpetica aquí que se llama funciones. Ustedes tienen que organizarse en este punto. Y la vamos a llamar función 1. Tenemos dentro de función y la grabamos como función 1. Listo. La ejecutamos. Como ven abajo, dice, se comienza aquí, ingresa el valor y se termina. Fíjense que él automáticamente cuando le dijo mensaje, él mandó la palabra, como la función dice, ingresa valor, él ya lo ejecutó y se termina en la parte de abajo. Esto es simplemente un ejemplo como es lo que está haciéndose mostrar en el gráfico. Ya ahorita lo vamos a analizar con otro escenario. Muy bien. Vámonos para el siguiente escenario. Entonces lo mismo, definimos la función, mensaje, abro y cierro, los puntos, mandamos el mensaje, print, abro paréntesis, comillas, y le voy a decir ingrese, porque esto muchas veces se utilizan para captura de datos. Por ejemplo, las funciones a veces le ayudan a uno a optimizar ciertos procesos de código. En ese caso, que ya los había dicho, le digo mensaje, el nombre de la función, mire que él automáticamente puede autocompletar, y aquí ya vamos a ver qué le digo, en este caso, variable tipo entero, y le digo, en este caso, entero, input, o paréntesis, input, abro y cierro, listo. Voy a repetir esto, porque pues vamos a hacer como lo decía el ejercicio, 3 veces, pero ya no se llama A, sino esta se llama B. Que aquí estoy capturando para el caso números enteros. Listo. Vamos a salvar. Opción 2. Y la ejecutamos. Démosla de esta forma. Si ustedes observan, él automáticamente me está pidiendo, en este caso, si voy a capturar, él me está pidiendo la definición de la función, en este caso, vamos a mirar, está corriendo. Definí la función, me manda la ejecución, obviamente que no estoy mandando en este momento nada por pantalla, simplemente me está diciendo que automáticamente
cada vez que yo le ejecute, me va a mandar el mensaje, ingrese el valor, ingrese el valor. Eso es lo que en este momento él debería estar haciendo, pero como no le he mandado ninguna otra impresión, pues no va a hacer nada en este momento. La emisión del mensaje se lo está haciendo por cada uno. Esto es eso lo que él está haciendo en este momento. Simplemente, cada vez que yo ejecute, el mensaje me va a decir ingrese un valor, ingrese un valor, ingrese un valor para la variable, en este caso, de entrada A, B o C. Eso es lo que haría en el caso ya de ejecución completa de acuerdo al ejercicio. ¿Correcto? Importante que lo tengamos en cuenta cuántas veces en este caso lo está ejecutando. 3 veces para el mensaje ingrese un valor para la variable A, después va otro mensaje para la variable B y así sucesivamente lo que le haría. Muy bien, miremos esta. Al cambiar argumentos posicionales y de palabras clave. Entonces, si yo le digo, ojo con esto, defino la función suma y le digo A, B y C. Fíjense que es lo que está haciendo acá. Yo le digo, imprima A más B más C es igual a más B más C. ¿Qué le estoy diciendo? Al llamar, pues él básicamente, como ustedes observan, lo que hace es sumar los valores. Cuando yo le diga suma, le paso 3 parámetros. Le digo el 1, el 2 y el 3. Cuando yo le diga sumar, él automáticamente, pasando los parámetros, pues lo va a hacer. Hagámoslo. Es una nueva función. Lo mismo, la vamos a definir como suma. Abro paréntesis. Las variables de la función, fíjense que esta ya no solamente tiene para paréntesis, porque no le estoy pasando, en la anterior no le pasaba parámetros, en este le paso parámetros. Le digo print, abro paréntesis, primera variable, A, comilla, porque es lo que se va a mostrar. Le digo más, coma, sería B, coma, comilla, que es lo que se va a mostrar la cadena, más, coma, C, coma, comilla, comilla. Esto es lo que se va a mostrar como cadena, ¿no? Igual, y hago la operación que quiero que haga. A más B más C. Dejémoslo separado como para que se pueda pues observar un poquito mejor. Listo. Tenemos, metemos los dos puntos, recuerde con la sintaxis hay que tener cuidado. Entonces tenemos print A más B más C con la sintaxis, coma B. Listo. La vamos a grabar. Miremos si algo nos falta. Kiko acá, no sé por qué me está sacando esto. Muy bien. Miremos si algo nos falta. A, coma B más, coma C más igual, coma A más B más C. La vamos a salvar. Opción 3. Digo guardar. Muy bien. O sea, si no la ejecuta. No sé por qué no me lo está tomando el print. Profe, no hay que dejar un espacio ahí. No, no necesariamente. Espera un momentico porque estoy viendo que el print no me lo está tomando. No sé por qué. Le veo la razón. Aquí sí le cambio el espacio acá. Profe, yo lo hice tabulado y me lo coge. Ah, lo hiciste tabulado y lo coge bien, pero está bien. Sí, sí, está bien, pero le hice tabulado el print. O sea, le colocaste tab después de cada una. No, en print. El print lo hice tabulado.
¿Cómo así tabulado? Pues adentro de del dev. Ahí es. Sí, puede ser por eso. Perfecto. Listo. Muchas gracias por tu aclaración. Listo, miremos. Listo. Define la variable. Muy bien. Ya quedó. Ahora vamos a ejecutarla. Entonces recuerden que para ejecutarla, suma, le paso los parámetros y la vamos a ejecutar. Miren abajo, me dio 1 más 2 más 3 igual a 6. Fíjense que ya automáticamente, lo interesante de esto es que me evitó hacer toda esta instrucción completica y simplemente me bota los resultados. Pero fíjense lo interesante del tema. ¿Qué pasa si yo no le coloco esta cadena? Pregunto. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa si yo no le coloco esta cadena de A más B más C entre comillas? Pregunto. ¿Qué pasaría? Que eso es importante a veces en los ejercicios. Si yo no le coloco bien la cadena, pues vamos a tener ciertos inconvenientes en ciertas cosas que me pide el ejercicio. ¿Quién me dice qué pasaría si yo no le coloco esa cadena? A ver, No muchachos, ¿qué pasa? no sabríamos que está sumando. Exactamente, o sea, yo no podría ver que estoy sumando, me mostraría simplemente el resultado de C. El 6 solamente me mostraría. Eso sería todo lo que mostraría. Muy bien. Sigamos. Entonces, fíjense que las funciones ya empiezan a tener una forma más clara para utilizarlas. Funciones con parámetros más detallados, digamos que si yo le digo definir primer nombre, segundo nombre y al segundo nombre le coloco González y yo le digo, hola, mi nombre es, y le capturé el primer nombre, pero le asigné el segundo nombre González, pues también fíjense que a las funciones no solamente le puedo asignar datos numéricos, sino valores alfanuméricos, que eso es bien importante. Entonces, miren lo que ocurre acá. Si yo le digo, la función se llama presentar, y yo le digo primer nombre, segundo nombre, le digo Smith, y le digo, hola, mi nombre es, entonces él me bota primer nombre y segundo nombre, pero cuando yo lo ejecute, entonces él automáticamente, si yo le coloco presentar y le paso como parámetros el primer nombre y el segundo nombre, él me quita el que le habían así quemado como Smith, sino que me va a dejar, al imprimir, me va a presentar, hola, mi nombre es Jorge Pérez. Eso sería lo que él haría en el momento de ejecutar presentar, porque le estoy pasando dos parámetros, el primer nombre y el segundo nombre, pero él al pasarle el parámetro deja el segundo nombre, no el que estaba quemado como Smith. Entonces, al ejecutar, pues me va a presentar, hola, mi nombre es Jorge Pérez. Ya no será Jorge Smith porque lo reemplazó por Pérez. ¿Está claro esta función? Pregunto. No me quedó muy claro, profesor. ¿En Este qué parte? Jorge, cuando dice Jorge, ¿de dónde lo tomó? Porque, bueno, voy a digitarlo acá para que lo pueda entender más. ¿Correcto? Porque de pronto al ejecutarlo lo entiende un poquito más. Creemos una siguiente función. Entonces, mire, yo defino la función. La función es de presentar, se llama así, presentar. Los parámetros va a ser el primer nombre, ese es un parámetro, porque se va a presentar. Coma. La segunda, el segundo parámetro va a ser segundo nombre, ¿correcto? Pero aquí le voy a quemar la palabra Smith. O sea, para que por defecto él sepa que es Smith, el segundo nombre. Dos puntos. ¿Listo? Ahora, ¿qué le digo? Print. O sea, ¿qué hace la función? La función va a ser lo siguiente cuando la ejecute. Va a saludar, le dice, hola, coma, mi nombre es, ¿correcto? Coma, y le envío los parámetros que va, en este caso, el primer nombre, coma, y el segundo nombre.
Eso es lo que haría en ese momento. Listo, ya creé la función. Entonces yo la salvo. Vamos a llamar la función 4. ¿Listo? Yo la ejecuto. Y listo. No hace nada porque hasta ahora la definí. Está creada, mas no estoy ejecutando. Pero digamos que en su programa que estén haciendo, necesitan llamar la función para que le diga, hola, mi nombre es, dígame un nombre de ustedes. Cualquiera. Presentar. A ver, uno de los que están en sala. Diana. 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 Y el apellido. ¿Diana qué? No se alcanza a ver. Diana, que está en sala, ¿me puedes dar tu apellido, por favor? Hay 2 Dianas, pero puede ser Echeverry. Echeverri. Listo. Entonces, fíjense, voy a saludar con la función presentar a Diana Echeverri. Entonces, la selecciono y le digo ejecutar. Vemos. Un segundito. Ahí lo está ejecutando. Ah, bueno, por lo que no he seleccionado completico. Selección. Que no está corriendo bien el código. Está raro, porque está perfecta la función. Él debería decir, hola Diana. Oh, no. Segundo. A ver si es cuestión del Python, porque él automáticamente, como lo hicimos anteriormente, pero lo ejecuto acá. Si el Python me estuviera molestando, no sé por qué. Chicos, si lo están ejecutando allá ustedes, Profe, sí. Lo que pasa es que presentar no lo tengo tabulado y me funciona. quitarlo acá, Y ahí me funcionó. salvarla sin tabular. El Python tiene depende de la interfaz, tiene sus detallitos. Le quité el tabular. Ah, sí, mire. Hola, mi nombre es Diana Echeverri. Muy bien, sí, es que depende del Python. En este caso, sin tabular, mire, ya me saludo, mire, hola, mi nombre es Diana Echeverri. Piense que está perfecto. Entonces, lo importante en este caso es que tengo que pasarle la función en forma correcta. Y él reemplazó el segundo parámetro, que era el segundo nombre, por Echeverri. Por eso aquí al lado derecho, ustedes observan, ya no dice Diana Smith, porque si yo le digo, sino él toma el parámetro que le estoy diciendo. ¿Sí le quedó claro ahora sí el caballero que tenía la duda? ¿Quién era? Sí, pues, sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Profe, la función presentar, ¿para qué se usa? No, la función presentar no, ese es el nombre que tú Ah, le ya, das. listo. Es el nombre de la O sea, función. tú le puedes decir cálculo de IVA, Ah, ok. cálculo de retención, o sea, ya hace un cálculo de la retención en la fuente, por ejemplo, que es el tanto por ciento. Necesito, por ejemplo, hacer la función que me saque el neto a pagar, entonces la función va a ser neto a pagar, entonces dentro del dev mete todo lo que haga y qué parámetro le pasa para que haga. Eso es lo importante. Entonces, si yo para calcular, por ejemplo, el IVA, ¿qué necesito yo hacer? Pues pasarle como parámetro, aquí sería definición, cálculo de IVA. Entonces yo necesito el valor parcial del producto y el porcentaje de IVA, cosa que aquí en donde está el PRIN lo reemplazaría por la operación que hace al tanto por ciento, y al final le paso como parámetro, que me imprima el resultado del IVA, por ejemplo. Fíjense que es bien interesante el trabajar las funciones porque me permiten ese tipo de cosas. Pero, profesor, qué pena, otra vez analizando, podemos mirar un momentico o aquí también, digamos, si yo el segundo nombre le digo que me escriba Smith, ¿no debería escribir Smith? No, porque cuando usted ejecutó la función, mírenlo,
cuando usted la ejecutó, si yo me devuelvo acá, la función tiene como, digamos, finalidad es que usted ejecute con cualquier elemento lo que está dentro de la función. En este caso, lo que está aquí dentro del print. Él va a hacer lo que está aquí dentro del print. Entonces, inicialmente usted la definió como Smith. Deme otro nombre. Oscar Pérez, por ejemplo. Fíjense que le estoy pasando como parámetro, ¿sí? El primer nombre, el primer parámetro es el primer nombre, que en nuestro caso es Oscar. Y en el segundo nombre es Pérez. Sí. Cuando yo lo ejecute, observen, voy a seleccionarlo de nuevo, es que moleste este bendito Python, no sé. Ahora sí, hola, mi nombre es Oscar Pérez, mírenlo al lado derecho. ¿Sí ven? Tal vez usted no ha entendido que uno define la función, o sea, la línea 1 hasta la línea 2. Y usted crea un programa que tenga muchas instrucciones ahí debajo. Y en algún momento, ¿sí? Usted aquí crea un programa que le diga print, por ejemplo, le dice hola, decir algo. Y usted aquí ya lo ejecuta. Y entonces le dice, hola, mi nombre es Oscar Pérez. Otra vez, lo que quiere decir es que usted invoca la función cuando lo necesite. ¿Y cómo la invoca? Dándole el nombre a la función que definió acá, pasándole como parámetros lo que usted le está pidiendo, el primer nombre y el segundo nombre. Que esto puede ser una variable que viene de otro ejercicio o de otro ejercicio, de otras líneas de código dentro del ejercicio, para ser más claro. ¿Ya le quedó un poco más claro Bien, o bien. todavía no? Pues qué pena, es que no sé, no sé por qué, pero no, porque el Smith era el valor que llevaba, Sí, o pero sea, fue el segundo. reemplazado por Pérez. Ah, Yo podía haber, ¿y cuál es el valor que lleva, digamos, está en primer nombre? Se lo estoy escribiendo en este momento, ¿sí? o sea, él reemplazó Smith por Pérez. Ahora, le voy a quitar esto. Ponga atención, le voy a quitar esto. Da Ya, igual. ya no tiene nada. ¿Cuál va a tomar él? Pues Pérez, pues, el lo que le, mismo. el que le tome, exactamente. Lo que pasa, lo que yo le quiero decir es que usted puede a la variable asignarle un dato que viene de otro código y le define un valor quemado, pero esa no es la idea. Ya, ya, La, ya, ahora sí, ya, qué pena, la ya idea entendí. es que usted, cuando le pase los parámetros, toma él el último valor que él esté tomando en el momento. Entonces, si yo le cambio aquí ya no Oscar Pérez, sino Oscar Rodríguez. O el Entonces primer yo, nombre podría estar el Pedro, que fuera, y al escribirlo acá, pues queda Oscar. exactamente, pero si usted no le pasa nada, mire aquí, mi nombre es Oscar Rodríguez, mire que ya lo reemplazó, observen abajo. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Ah, bueno, aquí le corrijo que me quedó mal escrito. Oscar. Entonces ya aquí lo ejecuto. Miren que dice, hola, mi nombre es... Pero mire que aquí podía ser cualquier línea de código. Validar función. Aquí yo coloqué un print, pero ustedes podían colocar cualquier otro tipo de cosas. Usted mire, validar función. Hola, mi nombre es Oscar Rodríguez. ¿Sí ven? Entonces ya está funcionando la función. Muy bien. ¿Le quedó más claro? Ahora sí. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sigamos aquí, efectos y resultados de las instrucciones return, porque es que las funciones también tienen opciones de return. Todas las funciones tienen algún tipo de efecto, producen texto que lo envían desde consola. Entonces yo utilizo que devuelvan un valor, que retornen algo. De la instrucción return tienen dos variantes diferentes. Entonces hay un return sin una expresión y hay un return que es obligatorio. Entonces vamos a mirar algunos casos. Por ejemplo, si yo le digo, miren este tan interesante y estamos en la época. Si yo creo una función que se llama feliz año nuevo y yo la pongo en una variable o parámetro en deseos que es igual a true, fíjense lo que ocurre.
él va a imprimir 3, 2, 1, como cuando uno va a llegar el feliz año que uno empieza en la casa. Quedan 10, 9, 8. Entonces aquí estamos haciendo una simulación para que me entiendan la función, cómo operaría el return. Entonces, mientras no haya deseos, o sea, mientras no sea true, entonces retorna y se va feliz año nuevo. Entonces, como dice, quedan 3, 2, 1, se terminó. No hay deseos, ya no es true sino false. Porque mire que estoy preguntando, porque true lo definí como, deseo lo definí como verdadero. Pero cuando ya no sea verdadero, llegó a la última línea después del 1, va y dice, oiga, deseo ya no es true, entonces return y me dice feliz año. Entonces fíjese lo que está en la gráfica, al lado izquierdo. Mientras se cumple la función, hay un return de lo que sea, en este caso 13, hace lo que tenga que hacer y por último voy a ejecutar la función de lo que tenga que hacer. En este caso, feliz año nuevo. ¿Cómo funcionaría eso ya en el código? Miremoslo rápidamente. Y es bien interesante mirar las muchas formas de hacer funciones. Entonces, la función se va a llamar def feliz año nuevo. Entonces, define una variable que se llama deseos y la defino de tipo verdadero. Es una variable de tipo verdadero. ¿Correcto? De tipo true. ¿No? Tutor, qué pena, no estoy viendo la pantalla. ¿Todos o solamente? Yo sí la veo. Yo también la veo. Pues puede ser tu máquina que tuvo algún problemita. En un caso, Sí, yo también la veo, tutor. tienes que de pronto salirte y volver a entrar o minimizar, puede ser, o la señal de pronto. Entonces, vamos con el primero. Aquí lo voy a repetir 3 veces. Ojo que ustedes en los ejercicios les puede salir el famoso return. ¿Sí? Bien, tenemos 3. Podría ser 10, 9, pero vamos a dejarlo con solamente 3 conteos. 2 y 1. Ahí estoy definiendo. ¿Qué más hace la función? O sea, él va, mientras sea verdadero, va a decir, oiga, 3, 2, 1. Y le hago una pregunta. Sí, no, ya terminó el 1. Ya deseos no es true. Ya deseos no es true. Entonces, retórneme. O sea, sáqueme de ahí. Es lo que yo quiero decirle. Listo. Y me imprima feliz año nuevo. Este print aquí en minúscula porque me quedó en mayúscula, entonces ya no funciona bien. Ojo que la sintaxis a veces molesta. Feliz año nuevo. Listo. Voy a salvar la función. Voy a llamar como 5. Bien. La ejecuto, pues no hace nada. Simplemente me dice feliz año nuevo. ¿Sí o no? Feliz año nuevo. ¿Sí o no? Eso es lo que hace. Pero si yo le digo lo siguiente. Feliz año nuevo. Abro y cierro. Y ejecuto esta parte. Lo que pasa. 3, 2, 1. Feliz año nuevo. ¿Sí ven? O sea, cuando llegue al último, él dice feliz año nuevo. ¿Por qué? Porque ya terminó el último y se va la pregunta. Cámbieme deseos a no verdadero, sino a que ya no es true, sino false, y lance la palabra feliz año nuevo. Aquí hice uso de una función sin parámetros y está controlada por el print dependiendo la cantidad de líneas, en este caso 3, 2, 1. Pongo deseos porque ya no hay más, ya no lo pongo
en true, sino que no deseos, o sea, no lo niego, ya no es verdadero, le digo retórneme, inmediatamente me manda feliz año nuevo. Yo ejecuto, miren de nuevo, feliz año nuevo, 3, 2, 1. Y ya el programa no se queda en un infinito, sino que automáticamente me está haciendo el conteo de lo que está presentando ahí en pantalla. ¿Quedó claro esa funcioncita? Es muy interesante la forma de utilizar el return, cómo lo corta el 3, 2, 1 y lo saca. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Perfecto. Hay Sí, otros está claro, efectos. profe. Hay otros efectos de la función. Por ejemplo, miren este. Suma la lista. Entonces yo le voy a sumar y cuando termine de sumar la lista, retorna la suma. Esto es bien interesante porque es muy parecido a algunos de los que ustedes tienen que hacer. Fíjense que es con una lista. Entonces, cuando yo le diga suma lista, fíjense que yo le diga por elemento de la lista, él va a sumar, ¿sí? Y me va a retornar la suma. Eso es lo que haría la función. Cuando yo ejecute, le digo print suma de lista, que es la función, entonces le voy a pasar 5, 4, 3. ¿Para qué? Para que él sepa que estoy creando la lista. ¿Cómo ejecutaría la lista? Pues con suma lista. Fíjense que es bien interesante. Entonces hay muchas formas de crear las funciones. Miremos este otro escenario. Por ejemplo, multiplicar, metándole a la función parámetros. Hagámoslo. Se nos ha ido un poquito más el tiempo, pero es que es un tema bastante largo. Ya vamos a terminar porque sé que algunos tienen otras ocupaciones, pero me parece importante que miráramos estos temas. Entonces definimos la función multiplicar. ¿Y cuántos parámetros va a tener? Vamos a dejarle con 2 parámetros. Param 1, y param 2. Tiene 2 parámetros nuestra lista. Param 1 y param 2. Multiplicar se llama nuestra lista. Profesor, ahí el parámetro sería con coma. Ah, Sí, es que aquí está el errorcito. Gracias por la. Listo. Ahora, return. ¿Qué me va a retornar? Param 1 por param 2. Eso es lo que me va a retornar. Ahora le voy a decir, listo, multiplicando. Multiplicando es igual al entero, ojo, porque le va a pedir por pantalla. Miren que esto es algo de lo que tienen que hacer. Input, abro paréntesis, y le digo, ojo, introduzca introduce el multiplicando. Dos puntos. La misma línea, como es parecida, la duplico y es el multiplicador. Y aquí lo cambio como multiplicador. ¿Ves? Esto es con parámetros, bien interesante para los ejercicios. Resultado. El resultado es igual al multiplicando, multiplicar la función, abro paréntesis y hago multiplicando coma y multiplicador. Lo define multiplicador, sí señor. Multiplica acá, multiplica 2.
Ojo que los nombres son importantes dentro de lo que yo defino. Listo. Y por último, print, coloco el resultado de la multiplicación es, dos puntos, ojo aquí, importante, coma, resultado. Esa sería la función. Fíjense que lo que hago es coger. La función se llama multiplicar. Paso dos parámetros, param 1 y param 2. ¿Qué él hace? Coge y me va a retornar el param 1 multiplicado por el param 2. Le paso como parámetros y obviamente tengo que yo tener cuidado que me voy a capturar el multiplicando y el multiplicador a dos variables, multiplicando y multiplicador. Hasta ahí no hay nada, que eso es lo que han venido ustedes haciendo. Pero cuando yo haga el resultado, cojo la función multiplicar que acabé de crear y el que hace. Le paso como parámetro lo que acabé de capturar, tanto el multiplicando como el multiplicador. Y me imprime el resultado. Vamos a salvarla. Vamos a llamar función 6. ¿Por qué me demoré un poquito más en funciones? Porque este es un punto muy importante. Yo aquí la ejecuto, bueno, no hace nada. Se introduce multiplicando, listo, muy bien. Le voy a colocar que es el 4. El multiplicador va a ser el 6. Y me dice que el resultado es 24. Eso es lo que hay. ¿Correcto? Entonces, fíjense que la función está funcionando muy claro. ¿Por qué? Porque cuando yo automáticamente le diga imprimir resultado, él ya sabe que tiene que utilizar que todo lo que hace resultado. Primero que todo, ¿qué hace resultado? Coge, utiliza la función multiplicar, donde coge multiplicando que lo capturé, en este caso fue el 4, el multiplicador que fue el 6, y ojo lo que él pasa. Hace el retorno, como lo vieron, de los dos parámetros y los multiplica en forma automática, donde le capturé los dos valores dados. No sé si tengan alguna pregunta. Esta fue una función muy útil porque le capturé, aparte de capturarle parámetros, utilicé una captura por pantalla del dato que yo estoy utilizando. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe. No, Vamos a hacer profe. una prueba aquí. Miren que ejecuté solamente la palabra multiplicar, ¿sí? Y aunque yo le pasé por parámetros, él me está pidiendo, fíjense que ya es otra forma, ¿no? Aunque yo le estoy pasando como parámetros 5 y 8, él me pide automáticamente, ojo, aunque le estoy pasando, él me está pidiendo que le estoy ejecutando, pero me está parando el multiplicando. Ahora, si yo le quito acá y vuelvo y la ejecuto, vamos a ver qué pasa. Ya no hace nada, tengo que meterle algún parámetro. Pero él ya por defecto tiene que pedir que introduzca el multiplicando y el multiplicador cuando la vayan a invocar. Listo, eso era en cuanto a funciones. Aquí está el ejemplo. Mire, aquí puedo tener funciones, por ejemplo, para pasar 3 parámetros para obtener un triángulo, mírenlo. Ingresa la longitud del primer lado, el segundo lado, el tercer lado, y él evalúa si el triángulo tiene los 3 elementos A, B y C. Me dice, ojo, imprima es un triángulo. De lo contrario, lo siento, no es un triángulo. Mira, es una función sencillita. Y para terminar, hablemos un poquitico, la única diferencia, 2 minuticos más, lo que es una tupla. Dice que lo primero que tiene frente a una lista, las tuplas se utilizan con paréntesis y se utilizan en vez de ser con corchetes, son con paréntesis. Es importante que lo tengan en cuenta. Para crear una tupla tan solo separada. O sea, las tuplas me permiten a lo mismo de las listas, es capturar datos, pero miren que estos vienen con puntos.
2 tuplas contienen 4 elementos, pues también se manejan de esa forma. Entonces miremos que aquí tenemos una tupla donde la primera es 1, 2, 4, 8, la segunda 1, 0, 0, 5. Ya utilizan de consola. Son muy parecidas, la única, aunque aquí no las van a trabajar mucho, pero lo único importante es que se manejan con paréntesis y algunas manejan con puntos. ¿Cómo crear una tupla? La tupla está vacía, una tupla de un elemento, una tupla con 2 elementos. Mire que el 1 punto, al quitar las comas no se arruinará el programa en el sentido sintáctico, pero serán variables no tuplas. Ojo, fíjense, al quitar las comas no arruinará el programa el sentido sintáctico, pero serán variables más no tuplas. Tengan en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una tupla. Por ejemplo, miramos que la tupla 1, 10, 100 y 1000. Yo, al igual que las listas, mi tupla 0, pero miren que está entre paréntesis, y ya viene la posición 1, que sería 1000. La print, mi tupla 1 o 2 puntos, me trae, en este caso, las impresiones 10, 100, 1000. Si le digo print mi tupla 2 puntos menos 2 me trae 1, 100. Son combinaciones que, pues, que tienen que mirar cuando manejen en el caso del elemento de la tupla. Ahora, si yo le digo for elemento de mi tupla, imprimo el elemento, pues me va a traer todos los elementos uno a uno de la tupla. Eso es básicamente lo que hace. Yo les comparto esta presentación para que hagan y revisen estos elementos para que puedan revisarla por tiempo, porque pues ya el tiempo se nos acabó, pero básicamente yo puedo hacer como observan operaciones con las tuplas, sumar, hacer operaciones entre ellos, multiplicar con los elementos de la tupla. Básicamente, pues esa era la idea de las tuplas. No sé si tengan alguna inquietud, duda de los temas vistos, por favor. Profe, a mí no me quedó tan claro cuándo se usan las tuplas. Al igual que las listas, Ok, se utilizan para capturar manejos de datos como muy parecidos a los arreglos. O sea, tú quieres cargar varios datos en una tupla y puedes hacer operaciones. Lo que pasa es que el comportamiento, como te decía, se manejan con ciertos elementos diferentes en cuanto a su manejo, pero en sí hacen lo mismo, ¿correcto? ok. Pero más que todo lo que ustedes van a manejar son listas. Eso es importante. O sea, que yo cargo a listas y yo puedo adicionar elementos, quitar elementos, sumar elementos de la lista. Por ejemplo, quiero cargar 100 elementos en mi lista y de esos 100 elementos los coloque en las posiciones tal y después quiero en tal posición en los pares, por ejemplo, quitar elementos o borrar, vimos, o eliminar en un ciclo repetitivo tales elementos de la lista, o adicionar o sacar el promedio de los elementos de la lista. Por ejemplo, al igual se haría con las tuplas. ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Si todo está claro, por favor, levantamos la mano. Si hay alguna pregunta, por favor, para yo saber, detener aquí la grabación, para saber que todos están en sala. Podemos, por favor, levantar la manita.